¿Por qué aumentar el derecho de paternidad? Por ejemplo, en Uruguay, el periodo de licencia es igual para padres y madres. Genera mayor carga de trabajo para las mujeres. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico debe ser de 8 semanas, mientras que Nuevo León fue aprobada hasta por 60 días. Interesante el tema sobre la paternidad porque siempre hemos enfocado todas las baterías y la atención. Sí, es importante cuando después de una trabajadora da a luz, le dan el permiso en el trabajo, el tiempo suficiente previo durante precisamente las semanas antes de dar a luz y después los días para, pues bueno, atender la llegada de un nuevo miembro en su familia. Pero ¿qué hay de los papás? Digo, los varones también tuvieron que ver en todo este proceso. Y hay un dato interesante que está planteando precisamente la Comisión del Trabajo en el Senado de la República, ampliar a 15 días este permiso por paternidad. 15 días. ¿Estás de acuerdo? ¿Son suficientes 15 días para que un papá pueda convivir con su esposa y con su nuevo hijo o hija? Bueno, de eso vamos a platicar con los especialistas este día aquí en Código Salud. Primero agradezco a la doctora Viridiana Romero, ella es psicoterapeuta en Gestal, su presencia aquí precisamente en Código Salud. Viridiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y Abraham Madero, él es director general de Early Institute. Abraham, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué opciones tienen los varones? A veces pocas, ¿no? Como que muy cerradas porque la mayor de las atenciones se las dan a las mujeres y está bien. Pero el varón también tiene derecho a gozar de una paternidad, de cuando su esposa acaba de dar a luz, estar el tiempo suficiente precisamente con ellos. 15 días la propuesta que tiene el Senado, ¿es suficiente? ¿Es poca? ¿Cuál es su punto de vista? Ok, pues muchas gracias, Mariano. Y bueno, sin duda alguna es un tema sumamente importante porque por equidad de género, pues sabemos que anteriormente al hombre no se le permitían o no se le daban estos días establecidos. En otros países son más de 15 días, inclusive se dice que son 8 semanas, en donde pues finalmente es más tiempo y esto les permite a los hombres pues involucrarse en la vinculación afectiva con sus hijos, ¿no? Porque yo creo que siempre es preocupante que se quede en casa mamá recién parida con el bebé y demás, y que el hombre, pues bueno, sale a trabajar, pero no se le había dado estos permisos. Sin embargo, bueno, hay algunas empresas ya aquí en México que de cualquier manera ya lo otorgaban, pero bueno, todavía no estaba estipulado conforme a la ley. Claro, ¿no? sí, porque a lo mejor estipulaban darle una semana quizá, 8 días a lo mejor, pero no planteado por ley, sino a lo mejor por reglamento de la propia empresa o institución que otorgaba este permiso parental. Ahora con esta propuesta, insisto, ¿los 15 días siguen siendo pocos? ¿Son suficientes? Mira, igualmente gracias, mucho gusto, Mariano, siempre por el espacio y tu interés en el tema. Desde luego no son suficientes No los son 5 suficientes. días. La tendencia internacional, Mariano, en este tema lo hemos platicado antes, es al menos que el permiso de paternidad pueda ir progresivamente equiparándose al permiso de maternidad. En la media internacional, los permisos de maternidad rondan entre las 2 y las 18 semanas. En México estamos hablando que el permiso de maternidad está en 12 semanas. La tendencia es que al menos las reformas puedan ir de manera escalonada, tratando de equiparar ambos permisos, de tal suerte que podamos hablar de que al menos el primer año de vida de nacido de la niña o el niño pueda estar cubierta por ambos permisos, o alguno de ellos de una manera mixta, como lo han resuelto muchas otras legislaciones. 5 días es claramente un permiso insuficiente, que fue aprobado en México en el año de 2012. En el 12, sí. Ahí participamos en esa primer incorporación al permiso. El empuje, parece que se amplía a 15 días, ya no solo una semana. Es correcto, y desde el Early Institute tenemos pues ahí la encomienda desde la parte de investigación y también de la parte de incidencia en este tipo de políticas públicas, de ir empujando una revisión constante a estos permisos. La buena noticia, creo que ya la acabas de decir, el Senado de la República hace apenas unas semanas, la Comisión del Trabajo y Previsión Social aprobó, y la buena noticia es que fue por unanimidad, Mariano, una ampliación que sería la segunda ampliación del permiso hacia 15 días, entre otras medidas. Nosotros consideramos sin duda esto es un avance. Es importante considerar que estos temas tienen diversos ángulos. Y que desde luego son complejos en su discusión desde el punto de vista técnico, la parte del financiamiento de los permisos, Exacto. La parte de la economía informal, sí. El poder además coexistir este tipo de políticas con otras que son igualmente relevantes como cuidado infantil, escuelas, guarderías, es decir,
no se trata de una discusión aislada. Y nosotros en el instituto lo que hemos hecho es apuntalar este tema por su importancia, sobre todo de cara al interés superior de la infancia. No, y además, Abraham, tocas un tema muy interesante, y antes de entrar a detalle con la doctora Viridiana sobre cuáles son los beneficios de que el papá también goce de estos días con el nuevo integrante de la familia, tocas un punto bien interesante, álgido y escabroso a veces, ¿no? Entendemos que todo esto ya por ley ya se puede implementar, una vez que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo entendemos, para que ya entre en vigor, pero hay una parte bien interesante. Estamos hablando de las empresas constituidas, las que tienen dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus empleados, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hay del empleo informal? ¿Qué va a pasar con todos aquellos trabajadores, por ejemplo, que pues a lo mejor tienen un contrato firmado si bien les va, que ni siquiera están dados de alta en el Seguro Social? Los patrones también se van a tener que ver obligados en otorgarles estos permisos de paternidad a sus empleados varones. Sí, justamente apuntas un tema que es justo una de las discusiones más importantes en los parlamentos a nivel mundial que se discute este tema. La economía informal, en el caso de todas las políticas de permisos parentales, es un tema que se tiene que revisar, porque efectivamente incluso hay muchas voces que dicen, bueno, los patrones o los empleadores que si de por sí tenían ya algunos incentivos para no someter a la formalidad a sus trabajadores, ahora menos con nuevas cargas visto de esta manera. Mira, la verdad es que no hay una regla única a nivel mundial. Muchos países lo han resuelto de distintas maneras. Han empleado modelos mixtos, en donde no solo la seguridad social es la responsable de este tipo de permisos, sino que se establecen, por ejemplo, Mariano, fondos comunes, en donde quizá una parte sí la otorgue la seguridad social, otra parte un fondo común entre empleadores y trabajadores, y no solamente, digamos, modelos escalonados, sino también el poder compaginar estas medidas con otro tipo de permisos, horarios flexibles, intercambiar con los permisos de la propia madre. En fin, no hay una solución única, pero sí hay alternativas justo a esto que planteas. Y se tiene que manejar todavía, se tiene que entrar más a detalle y a discutir más, porque entiendo que esto no tiene nada que ver con unas vacaciones formales. O sea, un permiso parental es aparte de unas vacaciones. Sí, apuntas también otro de los temas que vale la pena aclarar. Se trata de una prestación, de un derecho de los trabajadores y en este caso también un derecho de los niños que nacen y que requieren cuidado en estos primeros días de vida, que no tiene nada que ver y que es independiente de las otras prestaciones y salvaguardas que tienen un trabajador que está incorporado de manera formal a una empresa. Así es. Ahora, ya nos dijeron que no son suficientes 15 días como permiso parental, pero bueno, esos son los que ya la ley determina en nuestro país. ¿Cómo hay que aprovechar este tiempo? Así es, Mariano. Pues fíjate que también es importante señalar que son diferentes permisos. Permiso por nacimiento y permiso paternal, que son distintos. Por nacimiento, pues se decía que había de 2 a 4 días, o en este caso 5, ¿no? Pero en este caso el permiso paternal, pues es el que estás comentando de 15 días. Y pues para aprovecharlo, pues bueno, tiene muchos beneficios porque... Número uno, pues bueno, ya la vinculación afectiva no solo va a ser con el hijo que nace, sino obviamente con la madre, porque de repente en esta etapa posparto, pues se siente con algunas características o rasgos depresivos o de poco apoyo, en donde pues requiere de toda esta atención la madre y obviamente el hijo también, además de que el hombre pues ya no se estresa como antes con esta preocupación de tengo que ir a trabajar porque soy quien provee la parte económica y entonces pues es así como con este tipo de permiso puede tener este pago por sus honorarios profesionales. Sí, no se tiene que estar preocupando que no le va a llegar el cheque precisamente porque se está ausentando este tiempo. Así no, es. por ley se le va a pagar el tiempo que se ausenta y puede disfrutar, sobre todo, por ejemplo, en casos como tú lo decías, cuando hay depresión posparto, ¿no? O una complicación, por ejemplo, que él no va tranquilo a trabajar, porque sabe que se presentó, en caso de que esto ocurra, una complicación, por ejemplo. Entonces él ya está presente, ¿no? Entonces cambia mucho también la dinámica, independientemente que no son suficientes los 15 días, pero hay una mejor reacción. ¿No crees que esto puede ocurrir en la persona, Abraham? Sin duda, sin duda. De hecho, y te lo comento abiertamente, una de las discusiones que justo se tomaron en la Comisión del Trabajo hace apenas unas semanas era la necesidad de visibilizar el rol paterno, no solo en las tareas de cuidado, sino en el rol doméstico, que es hoy justamente, y hay literatura amplia en el tema, que representan beneficios obviamente en apoyo a la mujer trabajadora, a la mujer que hoy tiene
por fortuna, nuevos roles y nuevos retos en la sociedad Y mexicana. hay nuevos roles de los varones, ¿eh, Abraham? Pero también, y sobre todo, la importancia de que el niño y la niña, en este caso, cuente con ambas figuras de cuidado en sus primeros días de vida. Esto es clave para, como bien lo decía la doctora, y ella podría profundizar en el tema, pero hay amplias referencias de que estos tipos de políticas públicas, Mariano, no son un tema estrictamente laboral, son políticas, auténticas políticas que podríamos considerar de Estado, porque hablan de una inversión en la primera infancia, en el sentido de que con este tipo de medidas, tanto padre como madre, su presencia en estos días de vida, del cuidado, representan avances en temas de salud, cognitivos, educativos, en una estructura esencial de la niña o el niño. Entonces, se trata desde luego de una inversión a futuro en la estabilidad de nuestras nuevas generaciones. Y en inversión anímica sí está comprobado que puede haber esa conexión fuerte no solo con la mamá, sino también con el papá, el que esté más tiempo presente. Sí, en realidad está garantizado porque, bueno, la parte humana y la parte emocional hace que tenga una mejor calidad de vida ese niño desde el nacimiento, porque el apego no solo tiene que ser con la madre, sino también con el padre, y esa es una parte que pues se había olvidado o que no se tomaba en cuenta, y justo por eso estas leyes son las que están haciendo estos cambios, que como ya decíamos, pues hay otros países que ya los tenían, o otras empresas que también de alguna manera lo contemplaban, porque había ese recurso y demás, pero qué mejor que ya esté estipulado como una ley oficial, ¿no? Entonces, prácticamente emocionalmente, pues para el padre favorece la convivencia con sus hijos, hay un mayor apego, una vinculación que va a tener una mejor comunicación conforme el hijo crezca, y obviamente ese niño pues va a tener cada vez más una educación mucho mejor, porque es algo compartido, y lo que se trata es de esta equidad de género, en donde pues también los hombres tienen el mismo derecho de criar a sus hijos, claro, y entonces como las mamás. pues aportar exactamente. Por supuesto, y además ya lo comentábamos, Abraham, finalmente los roles en la actualidad ya han cambiado mucho. Hoy ya se involucra todavía más el varón en relación a lo que se tiene en casa, cómo puede participar, no solo monetariamente, sino puede ayudar con el súper, con las labores domésticas. Sí. Ya muchos incluso ya dejan de lado si los bulean o no los bulean en el trabajo. Ya les vale gorro a muchos papás. Qué bueno, se están involucrando más. Pero faltan cosas por hacer. Si pudiéramos rematar esta conversación ya con ustedes, ¿qué queda todavía pendiente? Muy puntual, Mariano. Lo que se dio en el Senado hace unas semanas fue apenas la aprobación en comisiones. De esta reforma. Es una buena noticia, ¿Sí? Es un primer pasito. Siguen otras comisiones que por reglamento y por ley tienen que dictaminar Sin duda van a pasar, esta medida y subir a pleno, que es sería la primera instancia, sería la cámara inicial. Esperamos que el próximo periodo ordinario de sesiones esto pueda pasar, en este caso a la Cámara de Diputados, y que pues logre los consensos necesarios para lograr una segunda ampliación de este permiso. Hoy no cabe lugar a dudas que es justo el permiso de paternidad al que más se le ha apostado desde el terreno parlamentario. El año pasado, tan solo en 2018 hubo 93 iniciativas presentadas y no pasó nada. Entonces, creemos que el tema pues ha despertado el interés, pero ya es necesario concretar una reforma. Sí, claro, Entonces, y además muchos legisladores son papás. Yo creo que ojalá los mueva también mucho el aspecto meramente sensorial, ¿no? Sí. Independientemente de lo político, pues para que entiendan que hay muchísimos como ellos que también quieren estar con sus hijos cuando estos acaban de llegar al mundo, ¿no? Claro, y lo último es que esta reforma que fue aprobada en el Senado de la República trae un artículo transitorio que también representa una buena noticia, Mariano, que es que este permiso pueda estarse revisando cada 2 años como máximo, que es una especie como de sugerencia, instrucción al legislador para que pueda volver a revisar de manera paulatina hasta llegar a los 20 días. Por ejemplo, que se puede ampliar. Ampliando como meta al mediano plazo. Así es. Ahí vamos. Muy bien. Pues yo les agradezco a los dos este breve tiempo, su participación. Para mí es muy importante su presencia aquí con nosotros. Doctora Viridiana Romero, muchísimas gracias por habernos explicado cuáles son los beneficios de que el papá también se integre en estos permisos tan importantes. Y a ti, Abraham, para darnos a entender cómo exactamente se está desarrollando todo esto a nivel legislativo, lo que están haciendo ustedes como instituto y que sí se han logrado avances. Que eso es bueno y qué bueno que cerremos el programa con buenas noticias. Así es. Bienvenidos los dos. Muchísimas Gracias, gracias por haber Mariano. estado en Código Salud. Interesante el tema. Ya viste que también hay buenas noticias en materia de salud, así que te invitamos a que continúes con nosotros todos los días. Pero ya nos vamos.